Bien, hablábamos de las universidades y de la educación como uno de los factores más importantes dentro de la consolidación de esta nueva clase burguesa y dentro de, en general, el nuevo pensamiento de las High Middle Ages, del final de la Edad Media. Es un pensamiento que valora el saber, que valora eh, leer y escribir y ser cada vez más culto, e incluso saber tocar algún instrumento musical y dominar algunas artes. Bueno, esta imagen de aquí es una ilustración de un libro y es una clase en la universidad en París. Es del siglo XIV, es del final de la Edad Media, y ya veis cómo era la cosa. El profesor aquí sentado y tal, con su libro, y luego los alumnos delante, pues también con sus apuntes y demás. Tiene toda la pinta de ser una clase de teología, porque los alumnos van tonsurados. Este acto de raparse la cabeza se llama hacerse la tonsura. La tonsura es esta calva artificial, porque se lo rapaban así, que se hacían los monjes. Bien, y ya veis que el maestro, pues bueno, pues no tiene cara de muchos amigos tampoco, ¿no? Entonces, la importancia de la educación en la configuración de la nueva sociedad también es muy importante, y eso lo veremos también en siguientes temas. Cuando veamos el Renacimiento, diremos, pero bueno, de repente a la gente le da por hacer grandes palacios y escribir grandes obras y pintar todos estos cuadros y estas esculturas de Miguel Ángel y todo el arte de Leonardo da Vinci y todo el arte de Brunelleschi, de Rafael y tal. Pues no sale de repente. O sea, sale de que al final de la Edad Media ya la gente está interesada en aprender y en dominar las artes y en dominar la ciencia y en ser capaces de escribir libros y tratados de medicina y de cualquier cosa. Bueno, vamos a pasar ya a uno de los últimos puntos, que es la religiosidad. Y vamos a empezar hay dos asuntos primordiales. Uno son las cruzadas y otro es el establecimiento de la Inquisición. De las cruzadas ya he dicho algo al principio del tema, pero dije, bueno, como en el apartado de religiosidad hablaré más, explicaré más cosas sobre las cruzadas. Bueno, pues las cruzadas no es otra cosa que unas guerras que enfrentan a muchos países cristianos de Europa que se juntan, que se alían, contra los musulmanes del Medio Oriente, del Medio Oriente, sí. Eh, ¿Por qué? Porque toda la zona que llaman los cristianos Tierra Santa, que son los lugares donde, pues según la Biblia, vivió Jesucristo, digamos que toda la zona de Nazaret, Belén, Jerusalén, etcétera, ha sido tomada, o fue tomada en su día, por los musulmanes, está conquistado por los musulmanes, y entonces los cristianos deciden pues que esas tierras deben pertenecer a la cristiandad. Es decir, no pretenden derrotar a todo el imperio islámico ni nada de eso, pretenden simplemente quedarse con toda esa zona. Es lo que hoy más o menos es Israel, eh, Palestina, parte de Egipto, porque según la Biblia también eh, Jesucristo, bueno, cuando era niño tuvieron que escaparse a Egipto y todo eso. Bueno, entonces, muchos países de Europa juntan sus ejércitos para ir a toda esta zona de Jerusalén, Palestina, Nazaret, etcétera, para conquistar todo eso y devolverlo a la cristiandad, que esté bajo gobierno de reyes cristianos, no de musulmanes. Bueno, entonces, esto lo puso en marcha un papa que se llamaba Urbano II, fue el que llamó a la cruzada. Entonces el tío estaba, digamos, en un concilio, en una reunión muy importante con reyes y con nobles y con gente poderosa, y dijo, habría que ir allí a Jerusalén y reconquistarlo y quitárselo a los musulmanes, porque eso tiene que estar bajo dominio cristiano. Y además es la voluntad de Dios, y es Deus vult, ¿no? Deus vult en latín, traducido del latín, quiere decir es la voluntad de Dios. Claro, cuando un papa dice que es la voluntad de Dios, pues esta gente que era tan cristiana se lo creía, ¿no? Y ese grito de Deus Vult es como el lema de las cruzadas, Deus Vult, Deus Vult. O sea, esto es la voluntad de Dios y hay que hacerlo, porque como es la voluntad de Dios, pues se hace. Entonces, em,
Allí fueron, en el año 1095 empezaron las cruzadas, 1095, es decir, a finales del siglo XI, y bueno, no vamos a estudiar cómo se desarrollan las cruzadas porque es muy largo y porque nos llevaría también allá al siguiente, a las siguientes unidades. Pero básicamente, pues a veces ganaban los cruzados, a veces ganaban los musulmanes, a veces conquistaban los cruzados y formaban ahí un reino, reinos de los cruzados y demás, y otras veces pues atacaban los musulmanes y otras veces estaban en paz y no pasaba nada, en fin, hubo muchas cruzadas. Pero bueno, la primera fue en el 1095, ya digo. Claro, que aquí pasa una cosa interesante, y es que, fijaos en este mapa de aquí, esto es Europa a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Y nosotros hemos dicho que las cruzadas empiezan a finales del siglo XI. Digamos que esto es Europa en el año 800, ¿vale? Y la primera cruzada hemos dicho que empieza en el año 1095. Esos son casi 300 años más tarde. 300 años más tarde, más o menos. Bueno, pues fijaos cómo es este mapa. Esto es la zona de Tierra Santa. Aquí está Jerusalén, Nazaret, Belén. Mira, esto es Jerusalén, esto de aquí. Alejandría, toda esta zona de Egipto. Aquí es por donde se supone que vivió Jesucristo. Y está en manos del califato abasí, es decir, está en manos de los musulmanes. ¿Cómo es que si ya en el año 800 toda esta zona está en manos de los musulmanes, los cristianos no han atacado antes, no han hecho la cruzada mucho antes? ¿Cómo es que han esperado 300 años? Pues no es casualidad. En verdad, a la mayoría, la grandísima mayoría de los cristianos de Europa no les interesaba mucho esto de Jerusalén. Es decir, no le importaba que Jerusalén estuviese en manos de los musulmanes. ¿Por qué? Porque todas las peregrinaciones de cristianos a Jerusalén se seguían haciendo. No pasaba nada, o sea, llegaban allí y nadie les atacaba ni nada. Llegaban a Jerusalén, hacían sus ofrendas, rezaban lo que tuvieran que rezar y se volvían a su casa. O sea, esas peregrinaciones, esos viajes de carácter religioso que hacían los cristianos a Jerusalén, se seguían haciendo y no pasaba nada. Entonces, ¿cuál es el motivo detrás de la cruzada del señor Urbano II, que era el Papa? Esto está muy bien explicado en estos vídeos, yo os recomiendo muchísimo que los veáis. Se lo explican muy, muy bien. Este de aquí, además es así, bueno, tiene su toque más gracioso, pero son varios. O sea, esta es la parte uno y hay unas cuantas. No me acuerdo cuántas ahora mismo, pero muchas. O varias. No, no va a entrar, no es materia que entre. Más allá de lo que yo explique aquí, no hay nada más que entre. O sea que se quería verlo por curiosidad, pero ya la verdad es que yo lo recomiendo porque lo explican muy bien. ¿Cuál fue uno de los motivos reales? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Ya sabéis, vamos a ver, vamos a buscar otro mapa. Europe in the 11th century. Vamos a ver si nos sale un buen mapa. Este, por ejemplo. Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Digamos que estamos en el año 1095. Hay un emperador en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es esto, que es lo mismo que el Eastern Roman Empire, acordaos bien. Y el emperador de esta zona de aquí es un señor que se llama Alexis, el emperador Alexis Comenius, Alexis Comenius. Entonces, este emperador está muy preocupado porque ¿quién está por aquí? Aquí están todos estos verdes de los musulmanes. Entonces están, como veis, metiéndose en su imperio, están atacándole, ¿no? Alexis está preocupado, le están atacando los musulmanes y no sabe muy bien cómo ganar la guerra, ¿vale? Eso por un lado. Aquí en Roma tenemos al Papa Urbano II, que realmente no está en Roma. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado por el emperador del Holy Roman Empire. Si os acordáis, en el primero de estos vídeos he dicho, el emperador del Holy Roman Empire, del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba enfrentado al Papa. Porque, claro, el Papa decía, yo soy el que mando sobre todos los cristianos.
y el emperador del Holy Roman Empire, que era el imperio más grande de Europa, decía, no, soy yo el que mando, porque, bueno, tú mandarás en cosas de religión, cosas que tengan que ver con la iglesia y tal, vale, pero yo soy el que más mando tengo aquí en cosas terrenales, en cosas de la tierra yo soy el que manda. Y el Papa decía, no, 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 porque lo terrenal y lo espiritual están unidos, entonces tal. Y el emperador este, no, 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 pues yo voy a nombrar a mis propios obispos y va a ser obispo quien yo diga. Y el Papa decía, no, ni hablar, el obispo lo tiene que nombrar solo el Papa, tal. O los obispos los tiene que nombrar el Papa. Bueno, total, que estaban en guerra. Total, que el emperador del Sacro Imperio Romano, aunque era cristiano, y el Papa entraron en guerra, ¿vale? Y llevaban en guerra, estuvieron en guerra por más de 100 años. En esto, que en el año 1095 el emperador del Sacro Imperio Romano se sacó de la manga a otro papa, es decir, puso de papa a un amigo suyo y expulsó de Roma al papa, digamos, oficial, al papa Urbano II. Entonces Urbano II, que se fue a vivir por aquí, al sur de Francia, claro, estaba en una situación mala. Y lo que hizo fue pedir ayuda a todos los países de Europa y, y en vez de decir a los demás países de Europa que se enfrentasen con el Holy Roman Empire, que no iban a querer, decidió sacarse de la manga lo de las cruzadas. Decir, oye, teníamos que ir ahí a Tierra Santa y recuperar Jerusalén y recuperar Nazaret y toda esa zona porque no puede ser que esté en manos de los musulmanes y tal. Todo esto después de 300 años, ¿no? 300 años llevaba la Tierra Santa en manos de los musulmanes, nadie había dicho casi nada y de repente el Papa en el año 1095 dice que hay que ir ahí y que además es Deus Vult, que es la voluntad de Dios. Y entonces pues había que hacerlo. O bueno, en principio los países aceptaron y de ahí que empezasen las cruzadas. Y este mapa pues, nos muestra cómo fue la primera cruzada. Ejércitos de toda Europa, por aquí, de aquí, de esta zona, atravesaron el mar y llegaron a esta zona, que es donde está hoy Israel y Palestina y, bueno, la Tierra Santa, ¿no? También fueron por rutas terrestres, que se ven por aquí muy finitas estas líneas, estas rayas, pero bueno, atravesaron el Imperio Bizantino y, bueno, a todo esto, que he dicho antes que el emperador Alexis estaba muy preocupado, digamos em, que el emperador Alexis también pues, había pedido ayuda a los países de Europa para que mandaran ejércitos contra los musulmanes porque le estaban invadiendo. Entonces, pues mataba a dos pájaros de un tiro, puesto que los ejércitos tienen que atravesar su territorio, pues le podían ayudar contra los musulmanes, ¿vale? Entonces lo de las cruzadas fue un poco un medio invento que se sacaron de la manga el Papa y con la colaboración, digamos, del emperador Alexis del Imperio Bizantino, ¿vale? Eso es así como ocurrió. Pero bueno, el caso es que así pasó todo esto de las cruzadas y luego se desarrolló y hubo muchísimas guerras y muchos episodios que ya si queréis informaros más, ya digo que os recomiendo que veáis este vídeo. Lo que he dicho yo es lo que hay que conocer, es lo que hay que saber, digamos, para poder resolver las tareas. Y otro asunto importante dentro de la religión fue la aparición de la Inquisición. La Inquisición, en principio, nace para luchar contra las herejías. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es entender el cristianismo de una manera distinta a como te dice el Papa. Si el Papa dice que Dios es uno y a la vez tres porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú, como cristiano, te lo tienes que creer y lo tienes que aceptar. Si dices que no, que Cristo solo es uno, que no hay Espíritu Santo ni tal, eres un hereje. Si el Papa dice que Jesucristo nació de una virgen, pues tú te lo tienes que creer. Si tú dices, no, no, yo no creo que eso sea así, que la virgen, pues no, vamos, que no era una mujer virgen o algo así, eso es herejía y entonces pues eres condenado por hereje, según el Papa. Si dices, por ejemplo, si el Papa dice que los santos pues existen y que hacen milagros, pues tiene que ser así. Y si tú dices, bueno, sí, yo soy creyente, pero yo creo que los santos no, que eso de que hacen milagros no es verdad y tal, también eres un hereje. Entonces, la Inquisición es una organización que nace para perseguir las herejías, es decir, las malas interpretaciones del cristianismo. Luego también tienen otras competencias, otras cosas, pero en principio nacen para combatir las herejías. Y con esto continuaremos en el próximo vídeo.